Hola, vamos a continuar viendo entonces ahora la sociedad que se conforma en América a partir de las características que vimos de la conquista y de la colonización. Los intereses y exigencias de la élite dominante caracterizarán a la sociedad que se va haciendo en América y a la vez, como última instancia, pero nuestro objetivo, vamos a poder identificar en esos rasgos el modelo educativo que se va a ir gestando en América. Como podemos ver en todas las imágenes que se han reproducido de aquella época, el aniquilamiento por explotación de los pueblos originarios, saqueo y pillaje, términos que vamos a repetir varias veces, como genocidio, van a ser los caracteres centrales de esta conquista. Bien, recordemos entonces algunos elementos de la mentalidad religiosa y de esta España de la Reforma y la Contrarreforma. Entonces, la sociedad colonial, recordemos, es un tipo de sociedad en la cual todos los miembros debían pertenecer a un mismo sistema de creencias. No hay margen para la disidencia, no es posible no creer, no es posible no pertenecer a esa sociedad religiosa. Pertenecer a la sociedad significaba ser parte de esa religión. No se era miembro de esa sociedad si no se compartía la religión. Este es el grado de unanimidad de pensamiento que es difícil, ¿no?, en estos momentos comprender. La legislación eclesiástica, ¿sí?, es decir, la legislación de la Iglesia, formaba parte del mismo cuerpo jurídico que regía la vida de esa sociedad. Entonces, repito una idea que ya les había presentado, en los siglos de la dominación hispánica no se habían separado las esferas de lo que se intenta ahora claramente ver separado, una esfera de la vida civil, de la vida política y la vida religiosa como algo de la vida privada. Estas esferas separadas, como las entendemos hoy, no eran posibles siquiera de pensar. Esto significaba que religión y sociedad coincidían y que el cristianismo católico no solo constituía un criterio de pertenencia al cuerpo social, era el criterio, era la manera de pertenecer a ese cuerpo social. Entonces, vamos a lo que les presento en la pantalla. La idea dominante en la España de los siglos XVI y XVII es la preocupación religiosa. ¿Cuál es esa España que va a abrazar como principal objetivo, ¿sí?, cuidar la ortodoxia de la fe, luchar por ella? Por eso toda política de los Austrias, cuyo representante más característico fue Felipe II, se inspira en el mantenimiento de la unidad religiosa, unidad que había comenzado a fines del siglo XV expulsando a judíos y moros. Ahora había que defender ante el avance de los protestantes en Europa, ¿sí?, con todas las guerras, enfrentamientos y persecuciones a los disidentes. Hay que defender la ortodoxia de la fe, y en América va a ser no solo llevar la nueva religión, sino ir paulatinamente quitando los elementos paganos, supersticiosos de los habitantes originarios e impedir que llegue, ¿sí?, todo tipo de herejía. Por eso esta idea, que es propia de la Contrarreforma, que es el sentido del origen de la Contrarreforma, no encuentra en España solo su defensora más esforzada, sino que directamente la Contrarreforma fue inspirada por España. Ella es la creadora, la que Carlos I fue el que convoca, ¿sí?, al Concilio de Trento, que acá está escenificado por Tiziano, ¿no?, esta reunión que duró 18 años para establecer justamente las estrategias de cómo intentar frenar a la Reforma protestante y cómo seguir defendiendo, difundiendo el catolicismo por el mundo. Entonces, la conquista claramente fue hecho bajo el signo de la Contrarreforma, en esa mentalidad. Acá están los 18 años que ya vieron ustedes con Glenda, que duró el Concilio de Trento. ¿Qué medidas surgieron? Ustedes lo vieron esto con la profesora Glenda, esto solamente refrescarlo para tener en cuenta. Este Concilio de Trento, bueno, creó el índice de los libros prohibidos, qué lecturas podían hacerse y qué lecturas no. Reafirmó la figura y el poder del Papa. Recuerden que uno de los puntos claves de la Reforma luterana era el desconocimiento del Papa,
y achicó la cantidad de sacramentos. Entonces la autoridad no era el Papa y los sacramentos no eran 7, sino eran 2 o 3, según bibliografías. Y algo que sí nos interesa mucho a nosotros es cómo surge de este concilio estrategias de defensa, la idea de un ejército que sale a luchar en el mundo en nombre de la fe católica. Y es la creación, ni más ni menos en 1540, de la Orden de Ignacio de Loyola de los jesuitas. A partir del concilio de Trento es donde se decide, ¿sí?, enviar a los jesuitas a las nuevas tierras a cumplir con la política de los Austrias, porque tenían un grado de organización y funcionamiento más que apto para esto. Y Felipe II organiza la Armada Invencible, que fue una estrategia bélica para sus enfrentamientos. Pero acá hay algo que quiero detenerme a explicar un poquitito, qué es la diferenciación, qué es esto de clero regular y clero secular. Ustedes vieron con la profesora Glenda en Europa cómo la orden religiosa de los jesuitas es un clero regular que particularmente va a adoptar los modos, las estrategias y la principal herramienta, que es la educación propia más, ¿sí?, del mundo, ¿sí?, secular y de los humanistas. ¿Qué es esto de clero regular y clero secular? Nosotros tenemos que, desde el siglo I, III, sobre todo, unos 3 después de Cristo en adelante, la Iglesia se va a conformar como un poder muy importante sobre finales de la caída del Imperio Romano. Y se conforma como Iglesia católica, quiere salir al mundo y divide el mundo conocido y por conocer en sus jurisdicciones, tiene sus autoridades, su jerarquía, papa, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, hasta el más humilde cura párroco, pero dentro de la misma Iglesia, y también muy cercana a esos siglos, siglo IV, V, después de Cristo, se comienzan a organizar agrupaciones que deciden profesar su fe dentro de la Iglesia católica, pero con reglas particulares, formas de funcionamiento especiales, espacios reducidos, tienen su líder, fundador, organizador, quien escribe o establece las reglas, por eso es clero regular, reglas, que se las presentan a los papas y los papas se los aprueban, y van definiendo en sus constituciones o reglas qué misión van a hacer, qué función van a cumplir. Algunos se van a especializar en los estudios, otros en la oración, otros en la misión, misionar, llevar a los pueblos que desconocen la verdad de la fe, llevar y catequizar. Estas se llaman las órdenes religiosas, ¿sí? Se expanden mucho a partir del siglo X, el siglo XI, franciscanos, dominicos, mercedarios. Los dominicos se van a especializar en ser inquisidores, ¿sí? Y la particularidad es que se expresaban mucho en lo que se llama su claustro, adentro del claustro, el convento, el monasterio, los edificios, se autoabastecían. Este se llama clero regular. Son de la Iglesia Católica, pero responden a su orden, sus reglas, a su regulación, ¿sí?, a su autoridad. Y todas deben ser autorizadas por el Papa, pero tienen un funcionamiento especial, mucho más cerrado, ¿sí? En cambio, había un clero secular que dependía de la jerarquía de la Iglesia, ¿sí?, que se distribuía por el mundo, que vivía fuera del claustro, que vivía en la catedral, en la parroquia. Bien, ahora bien, ¿qué es la particularidad con los jesuitas? Son clero regular, tienen sus reglas, es una orden, tiene su fundador, sus misiones, sus constituciones. Las dos obras importantes de las que se van a dedicar ellos es a misionar y a educar. Es la primer orden que va a abrazar como principal tarea la educación, que justamente es el arma, la herramienta moderna de los humanistas, ¿sí?, que ellos también llevan adelante. Ellos, como humanistas religiosos, los miembros de la orden jesuita van a ser grandes intelectuales, maestros y profesores, sobre todo
profesores. Vamos a ver que van a llegar a América sobre 1580-90, ¿sí? Sobre fines del siglo XVI, y van a llevar adelante estas funciones. Entonces, todo lo que ustedes estudiaron en la primera parte con la profesora Glenda, jesuitas, clero regular con características de clero secular, se expresa de esta manera. Es un clero regular y actúan en el mundo, ¿sí?, con formas similares al clero secular y a otros humanistas. Bien, ¿qué pasa con la Iglesia como institución en América? A medida que, desde el primer viaje, ¿sí?, ya lo venimos diciendo, legitimó la conquista, pero a medida que avanzaban en la colonización, la Iglesia tuvo que establecer acuerdos, reglas, pautas. Bueno, ¿qué pasa con aquellas tierras? ¿De quién son? Vimos la discusión, algunas de las discusiones, pero ¿cómo nos vamos a organizar en esta expansión de la religión? La preocupación religiosa era tanto de la Iglesia como del rey. ¿Y cómo se iba a llevar adelante? ¿Sí? La conversión del indígena al cristianismo fue el primer motivo, la primera gran justificación de la conquista. Pero luego hubo que seguir construyendo, ¿sí?, las herramientas para impedir la llegada de la herejía, y a la vez hay que darle un orden legal, hay que establecer el marco jurídico, como siempre es necesario. Entonces se gana un acuerdo, más o menos en 1520, entre la Iglesia y la corona, que es lo que se va a llamar el patronato regio. Esta institución, este acuerdo legal, es una institución jurídico-canónica, establece qué relación va a haber entre la corona y el papado en relación a la religión católica para América. Es una institución para América, esto no rige en Europa, que le va a dar el poder a los reyes de administrar la Iglesia en América. ¿Esto qué significa, esta administración de la Iglesia? El rey, que es una autoridad civil porque no es religiosa, va a tener el poder en América de establecer las jurisdicciones, ¿sí?, religiosas, de nombrar a los obispos, nombrar como un cargo, ¿no? Era así, de nombrar a los obispos, establecer y cobrar el diezmo, tener injerencia en todas las acciones que significaban recaudar dinero, es decir, la administraba y no tenía participación en cuestiones de dogma y de la fe. Por eso el nombre, ¿no?, el patronato regio, patronato como de patrón real, regio significa real. Hay un patrón real en la administración de la Iglesia en América. Esto va, por un lado, a denotar, a darnos cuenta del alto poder que tenía la Iglesia en esta sociedad, pero a la vez esta delegación a los reyes. Si algo se delega es porque el poder lo tiene quien lo delega. ¿Y quién lo delegaba en este caso? El Papa. Y esto nos sigue dando elementos para entender esta compleja simbiosis entre religión, sociedad y monarquía de la época. Con estos elementos vamos a lograr entender con mayor facilidad, sobre el final de esta unidad, no solo la sociedad que se genera en América, que se construye en América, sino la educación. Bien, la conquista privada. El interés, y esto acá me estoy refiriendo, estoy copiando, tomando, para que ustedes lo tengan también como referencia, títulos de los textos que nosotros les pedimos que lean, y en este caso los textos de Chiaramonte, que llaman a la conquista privada. El interés privado del conquistador fue la clave para explicar la rápida expansión que mostré anteriormente en los mapas y ocupación del continente. Y uno de los principales instrumentos que se usaron fueron las capitulaciones. ¿Qué eran las capitulaciones, ¿no?, que se firmaban con los adelantados? El rey no podía venir, no podía en persona venir ni los funcionarios más cercanos a realizar la conquista ni a gobernar en ellas. Entonces venían los adelantados. Era un adelantado que iba delante del rey, pero en nombre del rey. Hice el instrumento legal, siempre tan necesario, que se establecía, se firmaba este contrato, este acuerdo
entre los adelantados y el rey eran las capitulaciones. ¿Qué eran las capitulaciones? Es un instrumento contractual en la que las partes, rey y adelantado, fijaban los compromisos respectivos, ¿sí? Y además quedaba claro qué aporte hacía. Era una empresa capitalista, era una empresa privada. Yo aporto, ¿sí?, tanta cantidad en oro, en pertrechos, en caballos, en mula, y eso queda asentado, y hay una contraprestación de partes. Van, conquistan en nombre del rey y tienen un beneficio, ¿sí? Esto quedaba bien asentado, que entonces había derechos a lo que se conquistara y obligaciones, de ir en nombre del rey, de expandir la Iglesia Católica, de cuidarla. Si la empresa era exitosa, el beneficio que se repartía, ¿sí?, eran premios o mercedes como bondad que se da, como premio que se reparte. ¿Cuáles eran estas mercedes? Tierras y encomienda de indios a cargo, ¿sí? ¿Qué es la encomienda? Vamos a verla, que es una institución que va a caracterizar seriamente a la relación entre la población originaria y el conquistador. ¿Cómo se repartían estos premios? Estaba muy ligado al aporte hecho, a lo que se había acordado de antemano, ¿sí?, en las capitulaciones, o algún premio que se podía dar por buen desempeño, por altruismo, por lo que fuera. ¿Y qué era lo que se repartía? Lo que el mismo medio, el medio físico, daba. Tierras. Pero la tierra no tiene valor sin quien la trabaja, entonces era tierra e indios, ¿sí? Entonces, ¿qué sociedad podemos ver que se va formando aquí en América? Hay que ver bien quiénes llegan, ¿sí?, y con qué intereses, que ya los estamos nosotros planteando. Fíjense, llegan hidalgos, segundones y nobleza que en decadencia, que llega a América y logra y pretende lograr estatus y jerarquía que ya no lograrían en España. ¿Qué es un hidalgo? Hidalgo es un título de nobleza menor que existe en España. ¿Qué es segundones? Segundones, en aquellos siglos se heredaba el título de nobleza, el primogénito, el primer hijo varón, ¿sí? Si era un conde, heredaba él el título y heredaba la posesión de las tierras. Estas son viejas instituciones de resabios medievales, y se podían heredar las tierras, y si había relación de servidumbre con quienes la trabajaban, también se heredaba esa servidumbre. Institución medieval europea. Aquí en América, ¿quiénes vienen? Quienes no podían obtener, ¿sí?, los títulos por ser segundones, por pertenecer a una nobleza baja, en decadencia o arruinada económicamente, ¿sí? Entonces van a copiar, trasladar, conformar en América una sociedad estratificada, y esto acá estamos en definiciones, estratificada y jerarquizada, es decir, estratos, espacios de privilegio, ¿sí?, jerarquizados, con grados de superioridad unos sobre otros, que para implementarlos y poder ejercerlos y lograrlos, van a ejercerse a través del principio de pureza de sangre, que intenta ser, ¿sí?, aplicado en forma estricta en América. Entonces, a estas ideas le vamos sumando lo que ya venimos desarrollando. Hay una unificación de pensamiento. No se separa la religión de la sociedad, basada en un principio de pureza de sangre que establece privilegios, beneficios y jerarquías de quienes, no pudiendo haberlo logrado o ambicionando tener lo que no tenían en España, vienen a América a hacerlo. Y quiero leerles algo antes de seguir avanzando. Quiero que escuchen, ¿sí?, cómo una autora habla en relación a estos hombres que vinieron acá, ¿no? Seguimos acá en quiénes son los hombres de la conquista. Dice Ana María Presta que los hombres de la conquista no venían de los estratos más elevados y más altos de aquella sociedad jerarquizada española. Los conquistadores, hidalgos sin fortuna, pequeños propietarios rurales, pastores y agricultores, que fueron quienes vinieron a América, estaban imbuidos de una ideología señorial
cimentada en el poder de explotación de la tierra y de los hombres que la trabajaban, propia del estrato nobiliario. De tal manera, los conquistadores imprimieron en la colonia las marcadas diferencias y los patrones culturales que reflejaban el estrato superior, al que siempre quisieron pertenecer, pero al que solo en el Nuevo Mundo, como élite conquistadora, pudieron acceder. Este heterogéneo grupo de conquistadores que llegó se amalgamó en la aventura de obtener por la fuerza de las armas lo que le estaba negado por cuna: el honor, la fama, la gloria, el bienestar material, hasta los títulos, ¿sí?, logrando que a través de estos actos de servicio, de conquista, pudieran obtener el estatus de valer más, tan ambicionado. Al venir entonces América, se renovó con más fuerzas estas antiguas formas de estratificación y de discriminación social. Con estos elementos nos va a ser más fácil comprender, cuando leamos Weinberg, un texto fundamental para comprender esta sociedad colonial, el texto que se llama justamente La Colonia. Weinberg nos va a hablar que la llegada, ¿sí?, del conquistador para América significó un cataclismo, ¿sí? Para las poblaciones indígenas significó una hecatombe demográfica, porque este choque entre el blanco y el indígena no fue un encuentro entre culturas. Después de haber analizado ustedes a Todorov, llegarán a la consecuencia, a la conclusión, que no fue un encuentro de culturas, sino un choque entre el blanco y el indígena generó un dislocamiento poblacional. Estos elementos extraños que traían los conquistadores, que les fueron también de gran utilidad para la dominación, como el caballo, los perros, las armas de fuego, todos elementos desconocidos, ¿sí?, generó una desarticulación de las unidades productivas, es decir, rompieron la trama social, organizacional, de abastecimiento, trabajo, liderazgo, ritual, y fundamentalmente los desplazamientos fueron rompiendo a las tribus, desplazamientos forzados, ¿sí?, les modificaron el hábitat, los trastornos alimenticios, las enfermedades diezmaron la población indígena en muy poco tiempo, a tal punto que los españoles van a tener que traer, a pesar de las indicaciones de la corona, negros, ¿sí? La matanza que se genera por explotación, enfermedades, ¿sí?, las pestes como viruela y sarampión, para los cuales la población americana no tenía defensa, hizo estragos en la población. Otro elemento de este choque de culturas, de este encuentro entre culturas, ¿sí?, de este avasallamiento, es el mestizaje. Algunos autores van a hablar de que el mestizaje se debió al escaso número de mujeres que venían en los conquistadores, y otros van a decir que los mismos caciques, hombres de las tribus, ofrecían a sus mujeres, ¿sí?, para complacer a los conquistadores. La secuela de este mestizaje fue la estratificación social y cultural. Ahora, y escuchen acá lo que dice Dora Barranco al respecto, ¿no?, que el mestizaje en América no fue la respuesta, no fue situación, el resultado, ¿sí?, de que los indios entregaran a sus mujeres. De ninguna manera. El gran mestizaje de América Latina fue eso: el abuso sexual, el sometimiento por la fuerza de las nativas, constituyó un modo corriente de ser y existir en el nuevo continente. El mestizaje iberoamericano tiene la marca de origen de la violencia. Y eso ustedes lo van a leer también en Chiaramonte, en los textos que nosotros tenemos en la cátedra. Y entonces vamos a ver cómo, en el origen mismo de la sociedad, ¿sí?, que se va conformando en América, la violencia, el abuso y el mismo derecho de poder conquistar tierras, trabajos y riquezas, fue de apoderarse de todo eso. También fue la idea de tener derecho de apoderarse de las mujeres indígenas. Entonces el conquistador, cerrando esta idea, estuvo muy abocado al saqueo, el pillaje, para poder acumular, ¿sí?, sus riquezas.
Bien, si se traslada a la estratificación, ¿cuál va a ser acá en América la estratificación? Primero la sociedad blanca, y dentro de la sociedad blanca, ¿sí?, primero los españoles. La sociedad blanca en su conjunto va a tratar de edificarse sobre estos mismos valores y pautas que aquella sociedad española. ¿Cuáles van a ser esas pautas? Importancia de títulos, honores, jerarquías, desprecio por el trabajo manual. De todo esto se van a desprender las instituciones de explotación, ¿sí?, sobre los indios. Desprecio por el trabajo manual, y la contracara de esto, ¿cuál es? El prestigio por la cultura libresca y ornamental. Ustedes vieron, ya con la profesora Glenda, la idea de libertad que se va generando también ya en la Edad Media, pero sobre todo en la modernidad, que es ser libre, ¿no? Esta libertad de no tener que trabajar, el concepto de libertad. Una cultura libresca la tienen solamente aquellos para los cuales el trabajo es algo desmerecedor, porque viven por el trabajo de los otros. Entonces, esta cultura libresca y ornamental. Lo ornamental va a estar referido a todos aquellos símbolos que muy claramente y con mucha fuerza van a establecer la diferenciación. Que se obedezca, pero que no se cumpla. Esta va a ser la característica de las normas que se van a elaborar en España, pero que a América van a llegar tarde y sin cumplir. La supremacía que le daba el mandato del rey a los que llegaban a esta tierra, porque eran, acuérdense, los adelantados, los mensajeros del rey, los que venían en su nombre, más la distancia, ¿sí?, hacía que las leyes no fueran cumplidas en forma estricta. Ustedes tienen fuentes de las leyes de Indias, que vamos a ver en qué punto no se van a cumplir, en cuántos más, pero tenemos unos párrafos de fuentes. La no esclavitud, no maltratar a los indios, todas esas leyes no se cumplían. No, la Iglesia Católica era monogámica, no permitía el concubinato, no permitía otras mujeres, no permitía, sin embargo, de ninguna manera eso se tuvo en cuenta, aunque se venía en nombre de la religión. Y esto genera en América una distancia entre el derecho, que es la norma, y el hecho, lo que realmente ocurre. Lo que hace que el corpus jurídico hispánico fuera básicamente hipócrita, puesto que no pudo impedir la explotación del indio por parte de los colonos y funcionarios, ¿sí? Este divorcio entre lo que realmente ocurría y lo que decía la ley siempre estaba a favor del encomendero, porque lo que hizo el encomendero fue no cumplir las leyes para poder mantener sus beneficios. El trabajo esclavo trató de suplir el trabajo indígena, aunque ya les advertí, no estaba permitido, ¿sí? No querían la venta de esclavos, no lo quería la Iglesia ni la corona, pero sabían, y de hecho se hacía, y de hecho la trata de esclavos, ¿sí?, se hizo en América. Y después están las disputas de las voces de denuncia, que unas fueron llamadas en la historiografía como leyenda rosa y otras como leyenda negra. Cuando lean, por favor, el capítulo de Weinberg, que en esto es muy claro, muy interesante, se va más allá de la leyenda negra o de la leyenda rosa. Los rasgos, ¿sí?, de la conquista están a la vista, y de lo que significó para América Latina. Entonces la leyenda rosa pretende transmitir un carácter benévolo de la empresa, ¿no? Instituciones de protección al indio, de transmitirle una lengua, una cultura, una religión, hábitos europeos, civilizados. Eso que intenta presentar como que fue lo bueno que le ocurrieron a las poblaciones originarias. Y la leyenda negra termina justificando los rasgos de la inocultable brutalidad de la conquista, porque no era algo que hicieron los españoles, era propio de los siglos, propio de España, de Portugal, ¿sí?, y de todo su sojuzgamiento, ¿sí?, de conquista que hubiera. Bien, ¿cómo se organizaron en instituciones de explotación? Diversas instituciones, que algunas eran heredadas como idea básica, ya les advertí, de una tradición medieval, como la encomienda y la hacienda. Ya les adelanté que la encomienda era uno
de los beneficios, era uno de los premios del reparto que había que hacer luego de la conquista entre los españoles. Esta encomienda implicaba una doble obligación para el conquistador que la recibía. Por un lado, ¿sí?, tenía que adoctrinar, era el compromiso, adoctrinar e instruir a los indígenas en la fe católica, cuidarlos, cuidar si se enfermaban, pero por otro lado también adquirían el compromiso militar de responder con su disponibilidad incondicional a todo llamado a las armas en caso de que peligrara la seguridad de las regiones conquistadas. Esto era claramente herencia medieval, ¿no? Obtengo un beneficio, puedo usufructuar del beneficio, pero sigo debiendo a mi superior, ¿sí?, el responder al llamado de la defensa por las armas. ¿Qué pasaba con el encomendero en relación al indio? Tenía que protegerlo, ¿sí?, en la doctrina cristiana, que estuviera vestido, que pudiera, que no se enfermara, y los indios deberían, ¿sí?, pagarle un tributo, que este tributo se pagaba con prestaciones de trabajo. ¿Qué le daba al indígena? Trabajo. Con el tiempo y en vista de los abusos por parte de los españoles, como aquellas primeras, ¿sí?, denuncias de Montesinos y de las casas, con el tiempo este servicio personal, esta adscripción a la tierra, a estas familias que le daban, ¿sí?, como premio a los españoles para que los protegiera a cambio de trabajo, esto fue sustituido por una paga más o menos material, ¿sí?, según la zona. La encomienda es una de las instituciones claves que hay que tener en cuenta para entender cómo se relacionaron los indios en América. Y antes de pasar abajo, van a encontrar ustedes en los textos también la hacienda, que eran unidades de gran extensión dedicadas a un único cultivo, ¿sí?, otras características del mercantilismo, al cual ya vamos a llegar. La mitad es la que se va a caracterizar del trabajo en las minas, ¿sí?, sobre todo en la región del Potosí, en la gran riqueza que encontraron para la extracción de la plata. Y el llanaconazgo eran aquellos que se los destinaban o se tomaban directamente para la servidumbre familiar, ¿sí?, la servidumbre personal. Decíamos que la encomienda se caracterizaba fundamentalmente por el trabajo forzado, ¿sí?, durante mucho tiempo y en la mayoría de los casos sin nada a cambio, ¿sí?, y el cuidado y la evangelización del indio quedaba siempre pendiente, ¿sí? Se basaba fuertemente en la adscripción tribal del individuo que daba en la hacienda, que daba en la misma encomienda la familia que estaba adjudicada. Si la encomienda cambiaba de dueño o se heredaron, como por mucho tiempo fue, la familia heredaba la encomienda, heredaban las familias de indios que trabajaban en ellas. ¿Qué pasaba con el mestizaje? ¿Sí?, que a medida que avanzan en los siglos de la conquista y la colonización se va expandiendo. A los mestizos, por ejemplo, se los eximía de la encomienda, no los mandaban en encomienda, y esto provocó también que muchos aborígenes buscaran deliberadamente diluir su identidad étnica o tribal y las de sus descendientes, salvándolos de la encomienda, intentando casarse, tener hijos, ¿sí?, con individuos de distinta etnia, especialmente con los españoles. Estas hipótesis y análisis los van a encontrar en Chiaramonte, ¿no?, como la encomienda debilitó severamente, ¿sí?, la etnicidad e identidad cultural por ser el gran castigo que tenían los indios, a la vez que disminuyó el número de indios que morían cada vez más bajo estas explotaciones. Para cerrar esta idea entonces, la conquista privada, como otra síntesis que vamos cerrando, es el inevitable marco de referencia que nosotros tenemos que tener en cuenta y volver cada vez que intentemos explicar la estructura económica y social de la colonia. Bien, preeminencia del español sobre el criollo.
corona adoptó una política centralista, sobre todo administrativa y económica, ¿sí? El mercantilismo, ¿sí?, va a ser la teoría económica que va a primar en estos siglos, es la que va a llevar adelante la corona. Es una teoría, ¿sí?, que se basa en la férrea y fuerte control del Estado sobre el intercambio comercial. Es la intervención del Estado, es el dominio del Estado en el intercambio comercial que lo va a controlar y tener para beneficio la corona para sí misma con el control del comercio con América. De esta manera, el comercio con América va a adoptar una forma monopólica. ¿Quiénes van a ser los administradores? ¿Sí? Los intermediarios, los que se van a enriquecer con esto, los españoles peninsulares. En la estratificación que estamos marcando, primero el blanco, ¿sí?, luego los indios y último escalón, los negros, el español peninsular, el nacido en España, es el que va a estar beneficiado por los principales cargos, las funciones más importantes y que va a tener la posibilidad de enriquecerse, ¿sí?, con el comercio monopolizado, ¿sí? Todo el intercambio va a poder tener su empresa solamente entre América a España a través de españoles peninsulares. El mercantilismo sostiene, entre otros postulados más complejos que no nos vamos a nosotros a meter, que las exportaciones siempre deben superar a las importaciones para poder aumentar las riquezas y que a la vez las riquezas se basan fundamentalmente en la acumulación de oro y plata y que esta intervención pública, este control se justifica porque está dirigido a lograr los objetivos de un fuerte Estado. Bien, estuvimos viendo algunos aspectos de lo que consideramos la conquista material, ¿sí?, los intereses, las funciones, la economía, la apropiación, explotación, pero, como dijimos, la parte legitimadora de la conquista de la religión y la Iglesia no es menor, y hay todo un emprendimiento y acciones en función de lo que se ha dado a llamar la conquista espiritual. Ahora bien, la corona pudo llevar adelante todas estas empresas a través de los particulares españoles con un compromiso asumido con la Iglesia, que era expansión, ¿sí?, del cristianismo. En lo que respecta sobre todo a los habitantes originarios, los que ellos creían que eran los indios, para llevarles la verdadera fe que así lo consideraba la Iglesia. La tarea evangelizadora, ¿sí?, que fueron cumpliendo las distintas órdenes religiosas, no estuvo exenta de muchísimas dificultades y no fueron en realidad las de mejores resultados. Una de las principales empresas mejor llevadas a cabo y con mayor éxito, lo vamos a ver después, fueron la de los jesuitas, pero a eso le vamos a dedicar un capítulo en especial. Ahora, ¿qué va a pasar con la religión católica? El idioma fue una de las principales trabas y dificultades. En primer lugar, esto de misionar en lugares que no se conocía el idioma y llevar la evangelización era algo bastante nuevo. Hacía muchos siglos que no se hacía, ¿sí?, en esta distancia tan extrema como nos advirtió Todorov. Tenían algunas referencias antiguas en relación a lo que había sido, después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica, evangelizar a los grupos germánicos, pero esto era una empresa nueva. La dificultad del idioma. La mayoría, sobre todo el clero secular, no conocía el idioma de los indígenas. La organización que se daban estaba muy ligada a los centros que se fueron dando y no a la gran expansión. El idioma tenía la primer traba, pero no solamente el idioma, el lenguaje era muy complicado. Hay un problema de lógica perteneciente a la misma estructura de la lengua y de lógica simbólica del universo que representaban. Al no conocer los sacerdotes la lengua de los indios, utilizaban y necesitaban el apoyo de los lenguaraces, lo que hoy diríamos los traductores, quienes servían de intermediario.
La equivalencia terminológica dejaba mucho sospechar que no se le llegaba a los indios lo que los sacerdotes le querían transmitir. Y esto tenía que ver también con el mundo simbólico, con la cosmovisión. El alto grado de abstracción que tenían, ¿sí?, o que tiene el dogma católico era muy difícil de traducir a un lenguaje y cosmovisión mucho más sencilla de lo que era el alma, la vida, la trascendencia, conceptos tan abstractos y lejanos como el pecado, como la transubstanciación del cuerpo y la sangre de Cristo, como la Santísima Trinidad, como que Jesús es Dios pero es hombre. Estas complicaciones de abstracciones traducidas a una cosmovisión bastante más sencilla entre entidades diabólicas benéficas y malas, entre espíritus, ¿sí?, y deidades o demonios mucho más sencillos, hacía que en realidad el ejercicio y la ritualidad quedara en una gestualidad que se repetía más por imposición que por comprensión o adopción. La organización del clero secular también fue muy complicada. Eran las que debían organizar, y lo hacían caravanas que iban recorriendo o las encomiendas o las distintas estancias, haciendo bautismos masivos, incorporando esa gran cantidad de indios a la familia cristiana, e enseñando rudimentos de la fe, sean bautismos, algunos rudimentos, la gestualidad, la señal de la cruz, la inclinación, en fin. Esas caravanas que recorrían largamente tal vez no volvían a pasar hasta un año o más por esos mismos lugares. Entonces, no era de gran dudosa, ¿sí?, incorporación la religión, aunque sí, ¿sí?, quedó a lo largo de los siglos la religión católica como la mayor religión extendida en América. Quienes sí serán exitosos en la conversión de los indígenas serán los jesuitas. Eso lo vamos a ver a continuación. Fueron excelentes, de acuerdo a sus objetivos, misioneros y fuertemente educadores en América. Eso lo vemos ahora.